¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de estos podcasts que estamos haciendo acá en este canal, dándole a ustedes información que vamos buscando, que vamos compartiendo. Hoy vamos a hablar de Leonardo Heredia, este gran ser humano que pues con su voz hizo tanto por El Salvador. Fíjese que Leonardo Heredia fue la voz más famosa de la radio y la televisión de El Salvador en el siglo XX. Con su muerte el 15 de agosto pasado, el 15 de agosto del año 2017, la literatura salvadoreña también perdió a uno de sus más brillantes humoristas. Y vamos a compartir esto que es arte. Oiga, así como arte, es arte, arte puro. El subdesarrollo de El Salvador no se limita al aspecto económico, industrial y agrícola. Comprende también la cultura y la educación. Su reducido léxico le obliga a usar la misma palabra con distintas acepciones. Por ejemplo, la palabra puta o el hijueputa. Hijueputa puede ser una frase de cariño. La madre, refiriéndose a su propio hijo, dice: "Es que es lindo el hijueputío". De admiración: "Ese es clase de hijueputa". De desprecio: "Se cree un gran hijueputa y no es más que un hijueputía, hombre". De apremio: "Dale, hijueputa". De reproche a uno mismo, como cuando al cometer un error se dice: "Así será, hijueputa". Sirve para designar a una persona cuyo nombre se ignora. "Mira, ¿quién era el hijueputa ese que iba contigo?". Pregunta que bien puede tener como respuesta: "El hijuepute, mijo". Se emplea en sustitución del pronombre nosotros. Los 5 hijueputas que íbamos para el puerto cuando de repente un hijueputa cuilio que nos para y... Se usa también como un cordial saludo. "Día, hijueputa, ¿qué te habías hecho?". "Nada, hijueputa". Denota alegría. "Hijueputa, si masito le doy al gordo". O de susto: "Jueputa, si masito le doy al otro carro". El ser cierta clase de hijueputa es garantía de honorabilidad. Por eso decimos: "Yo no soy esa clase de hijueputa". También la cantidad y calidad pueden ser garantes de una promesa. "No me vas a enganchar". "No, hombre, no soy tan hijueputa como para eso". Es cuestión de tonalidades, de modulación, de intención al decir la frase. Y también existe un hijueputa, dicho en una forma muy especial, por el que cualquier hijueputa guanaco se parte la madre con el más hijueputa. El hijueputa de insulto suele magnificarse con alguna cifra que no solo pretende incluir en la puteada toda la ascendencia de quien recibe el insulto, sino hacerla más grande en dimensión de tiempo y más sonora. Entonces, el salvadoreño suele decir: "Hijue 69.894 putas". Mi padre tenía esta cifra. Cuando no se dispone de tiempo para recordar a tantas generaciones, se abrevia diciendo: "Hijo de la gran puta". Entre más hijo de puta, más importante es una persona. ¿Con quién arreglaste el asunto vos? "Achí yo hablé con el mero hijo de putón". El siguiente diálogo, entre dos salvadoreños que se encuentran en una cafetería en el momento en que entra una muchacha, ilustra mejor cómo es que levísimas diferencias en el tono, el ritmo y el volumen cambian diametralmente la acepción de la palabra. Escuchemos. "Mira, hijo de puta, qué buena esa puta que va entrando". "No das, hijo de puta, si esa puta no es puta". "A la gran puta. Y si no es puta con esa cara de puta que tiene, entonces ¿qué putas es, pues, hijo de puta?". El hijo de puta acompaña al salvadoreño incluso en los momentos de consternación. "A la gran puta. Así es que se murió, ¿no?". A todo el mundo se le perdona ser hijo de puta. Solamente se le pide no abusar. "No seas tan hijo de puta, si no te cuesta nada, haceme el cachete". Como el salvadoreño acepta de plano su condición de hijo de puta, cuando lo insultan lo único que hace es regatear la cantidad. "Vos no sos más que un hijo de puta". "Achís más hijo de puta será vos, cabrón". El hijo de puta de desprecio: "No es más que un pobre hijo de puta". Bueno, aquí no se trata de agotar todas las acepciones,
Pero cualquier hijo de puta guanaco bien nacido, con seguridad que puede agregar cuando menos un par de puteadas más. Excelente. ¿Se dan cuenta? Esto podríamos... es arte, es cultura, es de buen salvadoreño reconocer que esta palabra la usamos con estas grandes acepciones. Esta entrevista que vamos a escuchar se la hicieron a Leonardo Heredia. Entrevista a Leonardo Heredia, pionero de la radio y televisión en El Salvador. Como a un mes de su... ¿Cómo llegó usted a la radio? A trabajar en radio. Oiga. Por la electrónica, siempre me gustó la electrónica y trabajaba en un taller de un almacén que le hizo una fuerte venta de equipo para el estudio. Oiga, está hablando él de, nació en 1930, Leonardo Heredia nace aquí en el país, él es salvadoreño y luego desde muy joven que se va para Estados Unidos, luego llega a México y es parte del montaje de la XEW, que es la estación, la primera radio comercial de México. XEW, en los tiempos en que XEW era la catedral de la radiodifusión. W exigía pues una garantía y cuando menos el servicio de mantenimiento del equipo. Yo conocía bastante el equipo ese porque trabajaba con equipo de ese tipo en el taller del almacén El Capitolio. Él está hablando cuando... Entonces el Capitolio lo que hizo fue designarme Don Leonardo como encargado de mantenimiento del equipo que habían vendido a XW. Entonces yo trabajaba en XW sin ser empleado de la W. ¿Y cómo llegó entonces a hacerle una entrevista a Miguel Ángel Asturias? ¿Eso fue antes? Bueno, empecé a relacionarme con los locutores de la época, Manuel Bernal, Nacho Santibáñez, Carlos Pickering, etcétera, etcétera. El bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Y estábamos haciendo un equipo de ecualización porque la idea era que todos los locutores de W sonaran igual. De manera que cuando tú sintonizabas la radio, sabías que estabas oyendo W. Y para eso estábamos haciendo un ecualizador. Ecualizador para... Imagínense qué inteligencia de Leonardo, del gran Leonardo Heredia, haciendo manualmente un ecualizador que ecualizara las tonalidades de cada locutor de la XCW. Y cuenta que una perillita tenía el número 1 y era para el locutor número 1, locutor 2, locutor 3, locutor 4, locutor 5. Increíble. Este es otro poema de Leonardo que se llama Cherada en Che. Pues sí, es que el janiche de Che mataba todo amelarchado, bien ahorchatado, porque su china, la Chave, se había marchado de puro capricho pa' chalate con el chelechente. De la gran melarchía se puso cherche y bien pechistío. Ya ni las chengas le pasaban el buche. La verdad que no sé cómo lo contaría Leonardo Heredia, es decir, cómo él lo leería, pero es interesante hacer el ejercicio de la lectura de lo que escribió el gran Leonardo Heredia. Control de tonos muy variable. Cuando estaba de turno fulano de tal, oiga, fulano de tal era el número 5, entonces giraba la perilla, el operador hasta el número 5. Esta es la ecualización correspondiente a fulano de tal, el locutor número 5, etc. Entonces, para probar el equipo, yo imitaba a los locutores de entonces. Ah, ¿de verdad? Ah. Y ajustar los controles. Entonces, ¿cómo empieza a entrar a la televisión? Cuando se fundó el primer canal de televisión, yo acababa de fundar, pero fundar desde hacer, fabricar el transmisor hasta sacar al aire a la KL. Uno de los socios de la KL era Lito Orante, quien
recientemente falleció, y a través del hito entré en contacto con Pepe Martínez Jáuregui, el ingeniero José Martínez Jáuregui, que había venido de México exclusivamente para montar la televisión aquí. Yo renuncié a la KL para irme a trabajar con Pepe. Me interesaba mucho más conocer algo de televisión, y ahí tenía la oportunidad de trabajar al lado de un ingeniero. Fíjese qué interesante lo que está contando el finado Leonardo Heredia. Y es que cuando tú te metes a algo novedoso de lo que quizá no se ha experimentado mucho, te vas sintiendo que eres parte del desarrollo de eso novedoso. Estoy haciendo memoria cuando nosotros arrancábamos con la idea de hacer circuito cerrado, utilizando amplificadores totalmente analógicos. Y pues nada, poniéndole ahí el deseo de hacer las cosas. Seguimos aquí con Leonardo Heredia, locutor. Bueno, Leonardo Heredia nació en 1930 y muere en el 2017. Locutor y productor de radio, presentador de televisión y escritor, fue la voz más famosa y reconocida de las comunicaciones salvadoreñas en el siglo XX. Fue fundador de la YSKL, de la radio femenina y del Canal 6 de televisión. Dirigió la Radio Nacional y fue maestro de ceremonia de varios presidentes. Todavía no me repongo del impacto, o sea, cuando tú estás dándote cuenta, leyendo, investigando sobre qué se hace por la radio y la televisión en nuestro país, realmente es que te emociona. Yo me emociono, pues me siento tan consternado, o no sé cuál puede ser la palabra, es decir, me siento tan regocijado de tener la oportunidad de estar escudriñando la vida, la pasión de estos grandes hombres y mujeres que al día de hoy tenemos que ponerlos en el lugar en donde deben estar, reconocerles ese esfuerzo de toda su pasión. Dirigió la Radio Nacional y fue maestro de ceremonia de varios presidentes. También es muy recordada que en otro de los podcasts vimos parte del video. Él fue presentador de Miss Universo en 1975, cuando el evento se realizó acá en El Salvador. Es autor de una célebre colección de piezas humorísticas escritas en clave de cuento, crónica o ensayo, que exploran con agudo sentido de ironía los rasgos más característicos del habla popular salvadoreña. Y eso está contemplado en Charadas, la primera edición, que fue en San Salvador 2012, como un homenaje. Él venía escribiendo, por supuesto, de toda la vida, y hace una compilación de todas estas, digamos, a manera de cuentos, como el caso de el que han escuchado ustedes, ¿verdad? Que es una palabra bien salvadoreña, el hijueputa. Y también otros cuentos. La segunda edición, actualizada de Editorial Delgado en el 2016, existe también una versión grabada en la voz del autor de varios de los textos, que es el que escuchábamos. Fue autor del más influyente guión radiofónico en El Salvador, Los Nietos del Jaguar, en el que se encadenan poemas de Pedro Gifroy Rivas. Tanto le gustó la idea al poeta que compuso un libro entero siguiendo la pauta del poeta original, del guión original de Heredia. La maestra y coreógrafa de ballet Alcira Alonso creó la obra Los Nietos del Jaguar, utilizando como base la obra radiofónica de Heredia y Gifroy Rivas, además de un acompañamiento musical en vivo con instrumentos indígenas. Y además tengo otro dato. Bueno, aquí seguimos escuchando. Hay palabras como chunche, chingar, cholotón, pacho, chiche y muchísimas otras que significan dos o más cosas. Leonardo Heredia, Días de Radio. Leonardo Heredia nació en San Salvador el 6 de noviembre de 1930, hijo del mexicano Rafael Heredia y de Zoila Paz Suárez, quien al enviudar tuvo que hacerse cargo de sus 6 hijos. La infancia del niño Leonardo estuvo rodeada de penurias. A sus 12 años, junto a un hermano, viajó indocumentado hacia San Francisco, Estados Unidos.
Posteriormente vivió un tiempo en la Ciudad de México, donde comienza a tener sus primeros contactos con el mundo de la radio y el ambiente artístico. Producto que a él le gustaba la electrónica. De la XEW aprendió a imitar a los locutores de la emisora. Para ecualizar. Leonardo regresó a El Salvador. Estuvo en Guatemala en 1944, durmiendo en parques, conociendo a gente como Pedro Chofra Rivas, en esa quien se época exiliaba de la dictadura de Hernández Martínez. Guatemala. A los 17 años era vecino y amigo de Roque Dalton. En 1948 logró obtener un trabajo en la radio YSAX, donde, sin imaginarlo, realizó su primera entrevista en vivo a Miguel Ángel Asturias, a quien había conocido en Guatemala, y comienza a dar sus importantes aportes al fortalecimiento de la radiodifusión salvadoreña. Aquí ya con su agudo sentido de observación y su pasión por la cultura salvadoreña, logró captar nuestra esencia identitaria. Lo demostró escribiendo obras como La Charada en Che, una de sus múltiples producciones que grabó y en la que describe la infinidad de formas y contextos de la lingüística salvadoreña. Increíble. Una importante producción fue Los Nietos del Jaguar, con la voz de Leonardo, en base a un guión del poeta y lingüista salvadoreño Pedro Chofra Rivas. Fue director, fundador y productor de varias radios y televisoras en Centroamérica. Aquí está la parte del gran maestro Willy Maldonado. De locutores de la región, entre ellas por cierto, en la entrevista que tengo habla de Willy. Radio Femenina y la desaparecida Radio Reloj. Por su fructífera carrera profesional, Radio Reloj en México. Obtuvo importantes reconocimientos. Increíble. En 1992, con una proverbial generosidad, fue uno de los primeros que se acercó a la idea de formar lo que sería el Museo de la Palabra y la Imagen, para el cual donó grabaciones, discos, micrófonos antiguos y otros documentos sobre la historia de la radiodifusión en El Salvador. Una historia que tiene en Leonardo Heredia a uno de sus más insignes representantes. La voz de El Salvador pasó a la eternidad en San Salvador, la mañana del 15 de agosto de 2017. Ese día la voz inconfundible, el amigo generoso, Leonardo Heredia, irreverente y único en su eterna sonrisa. El hombre de la eterna sonrisa. Por supuesto que es un honor el poder recordar a Leonardo Heredia. Él fue director de la Radio Nacional, por eso es que está este enlace a la Radio Nacional. Fue director de la Radio Nacional. ¿Y qué más podemos hablar de Leonardo acá en lo que tenemos en esto? Pero sí tenemos acá más de lo que en su propia voz nos especialista en televisión. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el primer canal. Finales de los 50. Finales de los 50, correcto. También usted estuvo en Guatemala, en una radio que fundó, que estaba Willy Maldonado. Emperador, creo. Radio Emperador se llamó. Que le cambiaron el formato y fue un éxito. Sí. A Juvenil se lo luego cambiaron. Deja allá y se viene otra vez a El Salvador? Bueno, estando en Guatemala, la idea del dueño de la radio, Tono Moburra, era hacer una emisora juvenil. Y yo llegué a hacerme cargo de una emisora. Ya habían empezado a trabajar con un formato juvenil. Y entre ellos estaba Willy. Willy Maldonado. Willy era un fanático de la música de Nueva Ola. Entonces, y la mayor parte de la música que sonaba en esa emisora eran discos propiedad de Willy. Él llevaba sus discos y los ponía. Y ahí los dejaba. Y todos eran una bola de bichos entusiastas, fascinados, locos. ¿Cómo era la juventud de antes, con la música de Nueva Ola? Estando allá, la Chichía Mendizábal de Monterrosa había salido con la femenina. La femenina, que es además mi prima, pues me pidió consejo. Estamos hablando de los años 60. 60, correcto. Estaba en su apogeo el movimiento juvenil y la liberación femenina.
¿Cómo Pero- eran los jóvenes de aquel tiempo? Ya va a responder cómo eran los jóvenes. Acá don Leonardo no dice, pero cuando el nombre de radio femenina, la idea que tuvo su prima en el caso de esta radio fue que la radio solo estuviera siendo animada por mujeres y con temas femeninos. Por eso el tema o el nombre de radio femenina. Eran decentes. Los jóvenes. Pero había, mercadológicamente hablando, un gran interés en el segmento femenino de la audiencia. Femenino. De ahí las radionovelas y todo lo demás. Haciendo un paréntesis, me contaba que usted fue amigo de Roque Dalton. Roque Dalton. Oiga, Eran vecinos aquí. O sea, vivimos a una cuadra de distancia. Y el punto de reunión de la palomilla, de la pandilla y del barrio de San Miguelito, era precisamente la Royal, la tienda de la mamá de Roque. y hoy me explico por qué acá tenemos en el departamento de Usulután también una zona que se llama la Palomilla de Gualcho. Y la Palomilla es como la cipotada, como los jóvenes del barrio. Así es que ahí nos reuníamos pues, prácticamente en casa de Roque a chambrear, a fregar, a tomar refrescos, a fumar. Fumar. Más o Yo menos tenía cuando lo 17 conoció. años entonces. ¿Y usted nunca Entonces corrió habían peligro cigarrillos por todo casino. la política, la represión? ¿Nunca sintió eso usted, hacia usted? Pues mira, lo puedes enfocar desde dos puntos de vista. El más favorable para mí es porque fui lo suficientemente inteligente para barajar bien la situación. Desde el punto de vista de la gente que no me quiere, es que no tuve los huevos de tirarme en serio en la cuestión, como Roque, ¿verdad? ¿Por qué dice? No tuvo el valor. Yo a esas alturas era más mexicano que salvadoreño. No. Porque cuando tenía 6 meses de edad, Sí. mi padre fue nombrado cónsul de El Salvador, siendo él mexicano, Ajá. cónsul de El Salvador en Tapachula, Chiapas. Y ahí viví los primeros 6 años de mi vida. Oh. Y mi padre era un periodista, pero de los buenos de la época. Mira qué ¿Cómo se interesante. llamaba su papá? Rafael Heredia Reyes. ¿Y su mamá? Mi mamá era Soy la Paz. Me da risa lo de Soy la Paz. Soy la Paz. Ah, bien bonito. sí. Soy la Paz Soy Suárez. la Paz. Ella era ¿Verdad? salvadoreña. Salvadoreña, migueleña. Migueleña. Oh. Me da risa porque cuando en Costa Rica comencé a arreglar mis papeles para la residencia y posteriormente para la ciudadanía y tenía que presentar la partida de nacimiento de mi madre, Sí. allá hubo un problemón que Los 4 según primeros las DJs del autoridades Salvador. ticas, Aquí conozco yo no pues, a podía don ser Leonardo Willy. Leonardo Heredia Suárez. ¿Por qué? Yo tenía que ser Leonardo Heredia Paz, porque mi mamá se llamaba Primer Soy la apellido. Paz Ah. Suárez. ¿Pero cómo llegó a parar a Costa Rica? Cuando estuve fue en el 48, Ah, 48, 49. 49. Tenía Acababa 19 bien años. jovencito. Joven. Terminar la guerrita civil. Y digo guerrita así, no peyorativamente, sino que literalmente. Porque fue una guerrita de 3 o 4 días que hubo ahí, Allá. allá en Costa Rica, Costa Rica. encabezada por Pepe Figueres. Cuando me casé, entonces me casé con la condición de que nos íbamos a vivir a Costa Rica. Vean la Y el día consola, de la señores, boda, y el equipo después que de se la usaba fiesta, en la de época recepción de de los boda, 50 en la Salimos radio. para el aeropuerto a tomar el avión. Esa misma noche ya dormimos en Esto para Cartago. nosotros es como para un Por niño eso yo tuve ver un el año bombón, de estar ahí. un dulcito Tuve un sabroso. problema porque estaba yo arreglando mi residencia y me la negaron. Yo enojado, gente, coman. Y me vine para acá. Coman la que enterró el Conoció a gato. diferentes personalidades aquí. Sé que conoció a Miriam Imperiano. ¿Usted? Sí, la conocí muy Miriam bien. Interiano. ¿Cómo era ella? Mira, Miriam era el producto de un tata consentida por un tata psicópata Psicópata. con Oh, mucha lo busco. plata. Era buenísima. Femenina pero estaba 102.5 en medio FM. desquiciada o medio demasiado adelantado en ese movimiento feminista En el feminismo, impulsado cabal. por la nueva ola. Nueva ola. Como tal, inevitablemente terminó siendo amiga íntima de todo el personal de Radio Femenina. Miriam
tenía una gran discoteca de música de nueva ola. Nueva y entonces ola. en los ratos Hace libres énfasis en nueva se ola. ponía a grabar lo mejor a su entender, ¿verdad? Y hacía cassette o cintas, cintas magnetofónicas, análogas, y se las anunciábamos, le hacíamos el anuncio en la radio, ¿no? Intertape se llamaba, Intertape de interiano y tape de cinta, y vendía las cintas. Qué Sí, bonito, las vendía. qué interesante. Entonces, por ese entonces yo tenía un estudio de grabaciones, además era el director de la femenina. Director de Bueno, la femenina. en ese momento te digo, el target que llaman Target. O los sea, mercadólogos, el grupo de personas, era las mujeres, las mujeres, ajá, los como sectores. clientes, como consumidoras. Entonces yo le sugería a la chichía, mira, para empezar, ponerle a la radio femenina de nombre. Así tenés un handicap, Handicap. como dicen los mexicanos, Sí. un caballo ganado, ¿eh? Porque va a ser la emisora Sí, de la mujer. de la mujer. Es decir, Y ahí poco a poco vamos a ir ganando la audiencia femenina, cosa que sin no necesidad fue de tener el gran gasto de tener un cuadro de radionovelas. Mercedita Durán que en ese momento debía haber sido pagaban los derechos la para periodista transmitir las en jefe radionovelas que del producían en México. servicio informativo de la femenina. Pero como no se logró, terminamos montando el noticiero Quick. Y el Quick. noticiero Quick era un noticiero vacilón, sin ningún compromiso, de puras cosas de la farándula, tomadas de las revistas norteamericanas, los turnos y las fiestas que daban los colegios aquí. ¿Y en la televisión qué tipo de cosas hizo? Esto está Mira, interesante. empecé pasando el noticiero De Canal 6, Telediario Salvadoreño Telediario y Salvadoreño. presentaba a Álvaro Menéndez Leal. Álvaro tuvo problemas con el gobierno de Chema Lemos entonces, Sí. y problemas también con la televisora, porque vaya, como decimos en salvadoreño, le tiraba duro al gobierno. Le tiraba Entonces duro. decidió retirarse de la pantalla, de las cámaras, ¿va? Sí. Y el noticiero era el único programa de televisión que valía la pena. Acá en el programa país. Telediario, el programa de Álvaro, Telediario, el noticiero, era lo único que valía la pena. ¿En qué canal? Tenía una gran audiencia. ¿Qué canal era? Canal 6. ¿Y cuántos 6. canales habían ya en ese momento? Era el único. Era el único canal. Y es El que, único vea, esta entrevista, tal como ustedes la están escuchando, igual yo, es decir, no es un material que yo lo he escuchado antes. Y estoy tan, digamos, enfocado y tan así con el deseo de escuchar esta entrevista, porque está hablando directamente Leonardo Heredia. O sea, no lo estamos leyendo, sino que nos estamos enterando de su viva voz. Y esto del Canal 6, la cuestión es que, porque pensamos que 2, 4, 6, que el primer canal debió ser el 2, pero la televisión aquí, el primer canal fue el 6 y tiene su, digamos, hay una, ¿cómo se llama? Explicación técnica. Esperemos a ver si tal vez tocan ese punto, no sé. Canal. Entonces que se retirara el noticiero Telediario hubiera significado un gran bajón en la audiencia. teleaudiencia. Sí, Así teleaudiencia. es que yo, que era el director artístico de la televisora, le dije a Álvaro, mira, Álvaro. vos seguís escribiendo, echar riata todo lo que querrás Charriata. y lo voy a pasar yo. O Qué sea, bueno. la imagen que va a salir va a ser la mía, no la tuya. Exacto. Así que ya van a dejar de perseguirte a ti, van a empezar a perseguir a mí. Ajá. Y por eso empecé a pasar el noticiero. ¿Usted presentaba las noticias? Las noticias. Sí, En vivo. En vivo. en vivo, sí. Exacto. Los programitas igual que hacíamos en radio, nada más que ahora con una cámara enfrente, ¿verdad? Ah, qué bueno. Técnicamente Interesante. para mí fue una gran experiencia, ¿no? Sí. Usted quería estudiar ingeniería, ¿verdad? Antes. O algo así. Quise estudiar eso allá en México, pero yo era solo, ¿Solo? tenía 15, 16 años, Es lo que no les digo. tenía ni petate en qué caer muerto, no podía darme el lujo de meterme a estudiar a la universidad. Estaba muy jovencito. Así es que empecé trabajando como aprendiz Aprendiz. en Pero un estuvo con los taller mejores. de reparación de radios y ahí fui progresando.
porque trabajaba 24 horas. 24 horas. Yo dormía, como no tenía casa ni nada, ahí dormía en el taller. Por lo tanto, cuando a las 6, 7 de la noche cerrábamos el taller, yo me quedaba ahí y seguía trabajando toda la noche. Aprendiendo. Al día siguiente, cuando llegaba el señor Contreras, el dueño, se encontraba que todos los radios que estábamos viendo el día de ayer ya estaban arreglados. No, es que me encantaba a mí la cuestión. En el 70 me nombró Waldo Chávez Velasco director de la Radio Nacional. 1970. Yo no quería el puesto ese. Yo en ese momento era director de Radio Femenina. ¿Radio Femenina? Tenía mi estudio de grabaciones. Sí, estaba muy bien. Era director de Discos Pícaro. Pícaro. Que era un sello que teníamos junto con Willy Maldonado, con Fiebre Amarilla y todos los grupos nuevoboleros de la época. Lo interesante era de Leonardo, director creativo de una agencia de publicidad. Increíble. Y todavía me iba a hacer cargo de ser director de la Radio Nacional. Eso no lo quería. Le dije que no. Mi compañera de vida era una señora de origen hondureña. Acaba de pasar el conflicto con Honduras. Las 100 horas. El Salvador hizo un buen papel a nivel militar. Casi estuvieron a punto de tomarse Tegucigalpa. Pero a nivel internacional quedamos como una cochinada de puerco, ¿va? Sí. Todavía no había televisión allá, pero la radio y la prensa llegaba hondureña internacionalmente nos hizo pedazos. Nos hizo una imagen de basura, ¿va? Sí. De criminales, de todo lo que quieras. Sí. 1969, las famosas 100 horas. Guerra de balas, por un lado, y la guerra mediática. Y él logra una mujer a través de la radio de HRN allá en Honduras. HRN, exacto. Aquí en El Salvador. Y estoy con mi cafecito, si escuchan al fondo una basura. Cuando la guerra estalló, el director de la Radio Nacional, cuando llegaron a avisarle, mira, que para que se pusiera al tanto y diera la noticia, lo encontraron fondeado, vomitado encima de su escritorio. Híjole. En la radio. De ese calibre era la Radio Nacional entonces. Entonces me nombraron director. Es decir, que les valía gorro. Lo menos que pude, hay algunas cuantas indicaciones, muy poca cosa. Sí. Imagínate una emisora musical a base de discos. Cuyo presupuesto identidad para mensual nada. Para discos o para todo el mantenimiento tenía que comprar era de 300 colones. En Increíble. un momento en que un disco valía 30 colones. 30 colones. Si me lo gastaba en música para animar la programación, ya no tenía presupuesto. Pisto ni para comprar papel higiénico. Increíble. Cansado de eso, aburrido más bien. La Radio Presenté Nacional. Mi renuncia y no me la aceptó Waldo. Entonces Waldo me salió a lo Waldo Chávez. Mire, Heredia, me dijo, no renuncia. Es que usted está en ese puesto porque como quien dice, la jefatura militar de Casa Presidencial, quiere que usted esté ahí. Estamos en tiempos del tapón, Sánchez Hernández, fue la que decidió que usted fuera el director de la radio, porque usted tiene muy buena imagen. Entonces, ya estando usted al frente de la radio, se iban a terminar las críticas contra la Radio Nacional y por ende contra el gobierno. Y a los cachuchudos no les gusta que les anden renunciando. Sí. Y no se olvide que su mujer es hondureña, cabrón. Así que me tuve que quedar palabras hasta la llegada de Molina. Nuestro dialecto maravilloso salvadoreño. De Molina. Y en algún momento de la campaña, que nosotros apoyamos naturalmente a través de Radio Nacional, y entré en contacto con Molina y platicamos y nos hicimos cheros nada más, ¿verdad? Cheros. Cuando llegó Molina al poder, antes de llegar al poder todavía, el día de las elecciones, que estamos transmitiendo a través de Radio Nacional con todas las emisoras encadenadas. ¿En el 72? 72. Ahí en
Consejo Central de Elecciones. Consejo, así se llamaba. Mire, coronel. Consejo Central de Fíjese, Elecciones. esta cochinada a mí no me gusta cómo está pasando. Y yo voy a parar la transmisión. Es que esto es un chanchullo de lo más descarado, de lo más hijo de puta que se pueda ver, coronel. Decía, lo está haciendo muy bien, ha logrado cuando menos que haya tranquilidad, que no ha habido ningún muerto en estas elecciones, pese a lo tenso que está la situación. Sígale así. Bueno, mire, le voy a seguir hasta que usted tome posesión, pero a condición de que me acepte la renuncia. Él Después quería de que renunciar. usted tome posesión, acepte mi renuncia y me voy a la mierda de la radio, puta. Y así fue. El día de la toma de posesión. Milagro que no le hicieron nada. No, porque ya al más alto nivel, que era el presidente, ya había aceptado mi renuncia. Sí. El día de la toma de posesión, Interesante lo que está la contando ceremonia Leonardo se efectuó Heredia. ahí en el Gimnasio Nacional. Adolfo Yo Pineda. había llegado preparado pues, para una transmisión que iba a ser de todo el día, desde ahí, ¿verdad? Y se estaba desarrollando toda la ceremonia en una especie de escenario. Él está Estaba hablando la de mesa década de los directiva, 70, mucha presidida convulsión por Sánchez Hernández Molina, que desencadena y en la guerra toda la civil bola de de los 80. cachuchudos. En los Y 90, la Sánchez época Hernández de me la vio que firma de los estaba acuerdos de feliz paz. tomando café. Te mandó a uno de los 2000 decanes, que nos meten capitán la del ejército, dolorización. y me dice el fulano, don Leonardo, que dice el señor presidente que si le regalo una tacita de café. Una tacita de café. ¿Cómo Entonces, es? Me dijo el capitán vengo de parte del señor presidente, todavía en ese momento presidente. 5 minutos después iba a entregar la banda, pero Claro. le dije, mire capitán, dígale al tapón que yo estoy echando verga aquí desde las 6 de la mañana y voy a tener que seguir hasta como las 6 de la tarde. Él nomás que termine esta mierda se va a su casa a desayunar y a dormir todo el día. Que no le mandó y no le manda el café al tapón, desgraciado, se murió quizás todavía odiándome. Y bueno, y luego, ¿cómo es que empieza usted? ¿Qué es primero, Charadas en Che o Los Nietos del Jaguar? La locución que hizo de Los Nietos del Jaguar, de Pedro Los Chofrán. Nietos del Rivas. Jaguar. La charada en Che, le escribí, es como producto de la nostalgia. Allá en Costa Rica, acordándome de cómo hablan los guanacos, ¿verdad? Oh, qué bonito. Ahí estuve con Manlio Argueta, discutimos algunos trozos ahí de los cuentos, ¿verdad? O algunos de los cuentos, y de así salió Charada en Che, que por cierto, te la calaste porque tengo un disco para ti. Sí, lo estuve oyendo. Hay algunas en internet. Cuando grabó el poema de Pedro Chofrán Rivas, Con Pedro éramos muy amigos desde 1944, que yo tenía 14 años. 14 años. Pedro andaba metido en el revoltijo para votar a Martínez, al general Martínez. En El Estaba Salvador. exiliado Qué bueno. en O sea, me refiero a la Guatemala. historia. Yo había llegado a Guatemala de vago, como era, que me había ido a pie, sin papeles ni nada. Ahí dormía en un parque, La Aurora creo que se llama el parque Oiga, ese, en un don banco, y Leonardo. ahí mismo en ese parque dormía Pedro. Pero hicimos cheros, Increíble. almaganeábamos, esa era la palabra, a Miguel Ángel Asturias. ¿y qué es eso? ¿Almaganear qué es? Almaganear, sablear. Estamos ahí en la Sexta Avenida, no habíamos cenado, no habíamos desayunado todavía, cuando vimos que venía Miguel Ángel Asturias, gran amigo de Pedro, no mío, ¿va? Y me dijo, mira, aquí viene este hijo de puta, vamos a almaganearlo. Este ya nos saludó y toda la onda, y Miguel Ángel nos invitó a comer unas mixtas. Mixtas le llaman en Guatemala A las que es las pupusas acá. a un taco, dijéramos. Bueno, ya desayunamos. Es que todo tan bueno que al día siguiente, puta, vamos a almaganear a Miguel Ángel otra vez. Así es que nos volvimos. Miguel Ángel iba para su oficina. Nos situamos en el mismo sitio, ahí pasó poquito antes de las 8. Lo volvimos a agarrar y volvimos a desayunar Qué a bueno. costillas de Miguel Ángel. Gracias a Miguel Ángel es que me hice locutor. Ajá, Oh. porque después tuvo que hacer la entrevista. Después sí.
¿Y esa entrevista la hizo para radio o para Para radio, televisión? Para la radio. XW, creo. ¿Hay algún registro de eso? No. No. ¿Hay audio? ¿Hay No grabación? ¿Fue en existía. vivo? En El Salvador no existían grabadoras todavía. Oh, Pero lo que te quería contar es que gracias a Miguel Ángel Asturias estos fue datos que me llenan hice el alma. locutor. En ese afán por la electrónica, yo me Oiga. había metido a trabajar a la YSAX, YSAX. una emisora que estaba De los dirigida por un mexicano, ¿O no? Toño Castillo Ledón. Y entonces, valiéndome de que el tipo era mexicano, yo, que era más mexicano que otra cosa, le llegué con el cuento, así cuento, con que yo era mexicano y que era locutor, ¿verdad? A pedirle trabajo. Qué bueno. Y entonces, como éramos paisanos y yo conocía a algunas de las personas que eran compañeras o habían sido compañeras de Toño. Y fíjense que un chiste que hacían en las radios hace tiempo que voy, creo que ya no, pero antes decían, vengo a solicitar trabajo. ¿Y de qué querés trabajar? O sea, alguien que de repente pasaba frente a la oficina de la radio y entraba, ¿verdad? Y ando buscando trabajo. Ah, ¿cómo no? ¿Y como de qué quieres trabajar? Le preguntaban, pues, ay, denme aunque sea de locutor. Entonces ese era un chiste en donde todos se reían y entendían el chiste como que si ser locutor es tan fácil. En aquel momento se pensaba que entrabas a la radio a hacer limpieza, tal vez de ordenanza, pero menos entrar de romplón como locutor. Él trabajaba en Radio 1000 allá en México. Nos hicimos grandes cheros, medio, Cheros. pero como supernumerario. Oiga, Como supernumerario. supernumerario, Oiga. mi trabajo era cubrir los turnos de todos los que no llegaban a su turno. A veces no llegaban por Y borrachos. Miguel Ángel acababa de llegar de Europa, de Francia, Mire toda la ¿a dónde había ido colección de... para Ya ver ves. el códice de no sé qué carajos de los mayas, porque estaba escribiendo Hombres de Maíz. Hombre de oh. Como Miguel Ángel era periodista, Periodista, poeta, poeta, escritor y todo escritor, lo demás, la APES, la Asociación de Periodistas Salvadoreños, debió haber ofrecido un homenaje en el local de la APES, Por eso lo que estaba entrevisté. situado en los altos del almacén La Dalia, Almacén un La lugar Dalia. que se encontraba a 2-3 cuadras de la emisora YSAX. ¿Y cómo transmitió, don Yo Leonardo? estaba cubriendo un turno a eso de las 2-3 de la tarde cuando llegó Toño Castillo Ledón, el director de la radio. Y alguien le dijo, Quería mira que Toño, sacar la entrevista. ya te diste cuenta que le están rindiendo un homenaje a Miguel Ángel Asturias y ta. Y dijo, Toño, tenemos que transmitirlo. Pues sí, pero ¿con quién? ¿Qué homenaje? Con el locutor de turno. Y eso es lo que le pongo de ejemplo a los locutores actualmente. Oiga. En ese momento, en ese entonces, un locutor de turno debería estar capacitado Para todo. para darle cobertura a un evento de esa magnitud. Ir a entrevistar a un premio Nobel y pues no es cualquier babosada. Entonces me dijo, Toño, mira, anda a descubrir esto, trata de entrevistar. A un premio si lo Nobel. haces bien, ya te quedas de planta. Como locutor ya no vas a ser supernumerario. Interesante. Vaya, pues, así que salí con el micrófono y el amplificador para allá. Y al llegar, pues ya conocía yo a Miguel Ángel. Y don Miguel Ángel, ¿qué tal? Ya, saludos. Fíjese que me han mandado para esto y esto. Y sos tengo locutor. que entrevistarlo, bueno, si es lo que querrás. Si lo que pasa es que no sé qué puta es una entrevista, cómo se hacen esas babosadas. Y ella me explicó, pues que me preguntaba si yo te cuento y ta. Así como está hoy. Pero es que ¿verdad? La nunca he entrevista. hecho una entrevista. ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Mira, empieza como empiezan todos los entrevistadores. ¿Cuál es su nombre? Saludándome. Saludando. Don Miguel Ángel, muy bienvenido, ta. Y con la pregunta clásica, ¿cómo se siente en El Salvador? Oiga, fíjese que esta pregunta, ¿cómo se siente?
yo no sabía que la tenía como muletilla, pero te estoy escuchando al gran maestro Leonardo Heredia que está diciendo que es como la entrada que se hace para una entrevista y cómo se siente. Hasta que el director de la radio me dice, mira, y vos pareces, tenés ¿cómo que me dijo? Pero algo relacionado con doctor, ¿verdad? Con médico. A todas las personas en cada entrevista le preguntas ¿y usted cómo se siente? ¿Y usted cómo se siente? O sea, es como que si sos médico, como que si sos doctor, me dice. Y déjame lo demás a mí por mi cuenta. Así es que empezamos la entrevista de esa manera. Pues que yo me siento muy bien, estoy como en casa. Venía en un barco y tenía que bajarme en el puerto San José, en Guatemala. Pero cuando estaba en el puerto de la Libertad, sí me acordé que aquí tengo tantos amigos y decidí bajarme aquí para pasar a saludarlos. ¿Y quieres saber qué estaba haciendo allá en París? Ha sido Miguel Ángel, ¿qué andaba haciendo allá por París? Pues fui a consultarle el códice de no sé qué y el códice de no sé cuánto y que esto y lo otro y lo demás. Qué para bonito, de verdad. La novela que estoy preparando, que es Hombres de Maíz. Es un... pues qué interesante. Estamos viendo acá... ¿Y quieres saber cómo es Hombres de Maíz? Sí, ¿cómo es Hombres de Maíz, don Miguel Ángel? Ya me contó. O sea que don Miguel Ángel le estaba dando la pauta para la entrevista. Mira, fue una entrevista divina, ¿no? En vivo en la radio. ¿Pero cómo en vivo, y la estábamos transmitiendo. ¿Cómo? Me afiancé ya a mi cargo como locutor desde entonces. Desde el 48. Gracias a la ayuda de Miguel Ángel Asturias. Y regresando otra vez entonces a Los Nietos del Jaguar. Bueno, mucho tiempo. Esa grabación. Pero don Leonardo te dice que tomó el amplificador y el micrófono y se fue y estuvo transmitiendo en vivo. Acordémonos que ya a esa edad él era técnico, o sea, conocía, armaba y desarmaba transmisores, los primeros transmisores que se estaban fabricando para la radiodifusión. Entonces, no es de extrañar que probablemente hizo la transmisión en vivo, el enlace directamente a la... No sé, estoy quebrándome la cabeza como aquí es en donde don Leonardo, el lamentable, pues que ya no está en vida, pero que si yo sí le hubiese preguntado eso. Mucho tiempo después, ya en los años 70, después de haber renunciado a la Radio Nacional, un día llegó Pedro al estudio de grabaciones que era de mi propiedad y yo estaba leyendo en ese momento Los Nietos del Jaguar, pero leyéndolo como un libro más de lectura. Tantos libros que lee uno en la vida. Claro. Y aprovechando que estaba ahí, mira, me gustaría grabar. ¡Achíqueme esa mierda, pues! Entonces ya nos sentamos y yo en los controles y Pedro sentado hacia mi lado. ¿Eso en qué tiempo lo hizo? ¿En qué tiempo lo hizo? ¿En qué tiempo? Sería 72. 1972. Y así quedó Los Nietos del Jaguar. Me gustó tanto que guardé la cinta y cuando vino la época de la digitalización hice una copia en digital y saqué discos digitales. Cuando... Alguien en Guatemala lo escuchó, me pidió una copia, se la di, todavía en cinta análoga. Y fulano del Museo de Antropología ahí de Guatemala, chismoso, quién sabe, le contó a alguien en México. Entonces le dijo, mira, regálame una copia también. Pero es que, mira, yo no estoy autorizado porque a mí me lo regaló el autor, pero... Entonces el fulano me llamó y me dijo, mira, fíjate que el Museo de Antropología de México quiere una copia, se las doy, dásela. Y por ahí se empezó a hacer la regazón. ¿Hoy cómo ve la radio usted? Qué interesante. ¿Cómo le escucha? Veo que estoy totalmente obsoleto. Mira, la televisión es una vergüenza. Ay, ay, ay. Una vez le pregunté... ¿A quién? A Facundo Cabral. Facundo Cabral. Junto con Alberto Cortés. Sí. Tenores. Tuve oportunidad de estar con ellos ahí en el hotel. Sí. Y platicando así alrededor de un café. Mira, Facundo, ¿y vos qué pensás de la radio?
fíjense que qué bonito, interesante lo que estaba preguntando Leonardo Heredia. O sea, un maestro, un personaje que nace con la radio. Prácticamente, digamos, son de las personas de las cuales tenemos referencia y que escriben la historia y marcan la pauta de cómo hacer radio y cómo hacer televisión, cómo estar en esto de los medios. Y preguntarle en este caso, a grandes también, cómo ve la radio, cómo es que esto es lo mismo que yo hago cuando le pregunto, mira, ¿y usted cómo ve la radio? ¿Cómo ve la televisión? ¿Qué piensa de la radio? ¿Qué piensa de la televisión? Es que es increíble las respuestas que te dan personas que tal vez no se dedican directamente a la radio ni a la televisión. Con todo el rencor que tengo por la radio, y me dijo, mira, yo no tengo nada contra la radio, es una excelente cosa, nada más que en manos de hijos de putas. Está en manos de hijos de puta. Mira, ¿Por qué? gacho. ¿Por qué le hablan? O sea, la radio en sí gacho para que pase es el macho. amoral. Lo que la vuelve inmoral son los propietarios de las emisoras de radio. Y hay un montón de radios hoy. Hoy sí. ¿Verdad? Hay demasiadas. Oiga lo que dijo don Leonardo Heredia. ¿Cuándo en el fue 2017? usted que se retiró de la radio? ¿En qué ¿En año? qué momento deja ¿En qué todo momento? esto? 1980 Oh, me fui para Costa Rica. sí. Allá mi actividad en radio fue muy poca. Ya había tenido actividad en radio antes, pero me dediqué más a la publicidad. Ah, Porque qué bueno. Sí. mi compañera de vida tenía una agencia de publicidad. Qué bonito. Sin embargo, todos los años, Todos los cuando años menos fueron 4 años seguidos, vino a El los Salvador. últimos 4 años que estuve ahí, que la agencia Rica. de mi compañera ganaba el premio en la semana del publicista por la mejor producción para radio. Cosas que hacía yo, ¿verdad? Sí. Después me vine y ya no me interesó trabajar aquí para radio ni nada, ¿no? ¿Y qué hacía? ¿Qué hizo? Mira, aparte de hacerme pendejo, que no me costaba nada, Que nos sale natural. regresé en el 92, Ah, ajá. 1992. Sí. cuando se firmaron los acuerdos, Los de, acuerdos paz, de paz, correcto. Lo cuyas recuerdo. conversaciones se habían realizado en su mayor parte ahí en Guatemala, Y luego en México. en Costa Rica. Y se firma en Chapultepec, México. Cuando llegó Cristiani por allá, Sí. una vez que llegó él personalmente, le Lo dije saludó. a mi mujer, mira gorda, prepárate porque nos vamos a ir para El Salvador. Oh. No, hombre, ¿cómo se te ocurre que voy a ir a vivir a un país como el de salvajes como El Salvador, no? Ah, no quería la esposa. Ahí en guerra. No, es que ya va a venir la paz. No, hombre, que va a andar viniendo la paz. Este señor no Prensa Libre de puede Guatemala, firmar la octubre paz. 20 de Que es 1997. un gobierno militar. Le dije, no, fíjate que ese es tu error, es que no conoces El Salvador. Los militares no son los que gobiernan. Los militares son choleros de los oligarcas. Y para hacer la paz, Cristiani no necesita la autorización de los oligarcas. Él Él es es- la oligarquía. Cabal. Y efectivamente así pasó. ¿Eh? Sí. Cuando se firmaron los acuerdos me vine. Pero mi compañera se quedó allá en Costa Rica. No quiso. A los No lo 15 siguió. días ya se había casado la desgraciada. ¿Y hoy cómo siente usted todo Increíble. este tiempo recorrido, más de, qué, 50, 60, 70 años en radio y En en radio. televisión? ¿Sí? Para El Salvador, ¿cree usted que es importante como registro histórico? Pues estoy arrepentido Sí. de haber dedicado mi vida a eso. ¿Por qué? Porque disfrutaba mucho. ¿Cómo ha sido, No, Leonardo? porque ha terminado siendo una cochinada. Ah, Pero ahora. cochinada en el sentido mexicano, que es una forma De alienar. eufórica Ajá. de decir mierda.
por toda la don corrupción que hay alrededor Sí, y la todo. producción que hay. Sí. ¿Y cree usted que se puede salvar algo? ¿Qué se podría hacer Don Leonardo, para cambiar eso? sí. ¿O ya no hay salvación? Habría que empezar por cambiar a todos los propietarios de emisoras de radio. Ah, está. Y son 125. No hay 125 personas honradas en El Salvador para ponerlas al frente. Entonces ya no. Mira, le dije una vez a Manuel Flores, De la KL. el dueño de la KL, emisora que fundé hace casi 60 años, ¿verdad? Sí, y lo que está diciendo casi con me toda costó propiedad. la vida echar a andar ese transmisor. Sí, Así, oye, pero qué bonito. de casi costarme la vida de un choque eléctrico de 14.000 voltios. Oiga, usted, esto que está diciendo, es que de nuevo siento tanta emoción por lo que está diciendo don Leonardo Heredia. Y cuando nosotros, yo personalmente, cuando comienzo en la radio, en la radio que empiezo, bueno, en las dos, estaban trabajando, transmitiendo con transmisores de tubo, o sea, con transmisores que ya tenían de estar al aire como 30 o 40 años, o sea, eran transmisores y había que, o sea, era una cuestión que tenías que tener muchísimo cuidado de no tener el contacto directo porque eran voltios, aquí está diciendo las cantidades como técnico, o sea, es decir que en cualquier momento tú podrías haber tenido un gravísimo accidente con estos transmisores. No de 110 como los Exacto. que encienden los Hoy, focos. hoy, ¿verdad? hoy, hoy, Y hoy para el caso nosotros, 110, hay transmisores que funcionan como la cuestión de la energía que llega a la casa y el caso nuestro porque son 220 voltios que tienen unas conexiones bien preparaditas, o sea, no es como antes. mira, es que mi caso es una vergüenza. No solamente vergüenza para mí, porque yo gané muchísima plata y me la boté toda, ¿verdad? Ajá. Es una vergüenza Sí. para la industria de la radio que después de 60 años de dedicar la vida entera, de abandonar hijos, Sí. mujeres y todo, Eso es importante lo que estás explicando. O sea, cuando uno se dedica a esto de la pasión de la radio, prácticamente uno siente que la cuestión de estar haciendo programas de radio, que estar inventando y estar con la creatividad, entonces eso te llena a ti, pero te aleja de tus padres, te aleja de tu esposa, te aleja de tus hijos y te pierdes lo más lindo que sería como convivir con tus niños, con criar a tus hijos. O sea, increíble. Yo creo que está hablando lo que era. para hacer radio en El Salvador a estas alturas no tenga un hijo de puta radio para escuchar radio. Ah, ya. No tengo un radio. No tiene un No radio. puedo darme el lujo de comprar un radio. Y quizá- Exacto, o sea, bueno, quizás pasó o los últimos días los habrá terminado económicamente mal, don Leonardo Heredia, el hecho que está hablando de no tener un radio, o sea, esto es como, al día de hoy, yo siempre añoro el querer tener un radio, imagínate un radio, como los que comprábamos, yo recuerdo en los 80 los radios Panasonic, o sea, eran unos raditos de una sola bocinita, pero que se escuchaban tan rico el AM que escuchabas AM, FM y sobre todo las radios en AM. Yo era fanático de YSXW, Radio Novedades, y entonces era algo maravilloso y siempre tengo aquella idea que como disfrutar de poner un radio y de escuchar de esa manera la radio, cosa que actualmente pues ya no es así, ¿no? quizás mejor, porque si la radio no sirve, no está muy bien, ¿verdad? No, pero cuando menos como un chequeo, ¿ah? Sí. ¿Y usted tiene seguro social? Oiga, pobrecito. Sí. Ah, bueno. Sí, Arlene. vivo de la pensión nada más. Ajá. Pero la pensión del seguro Es no una me da trampa. para comer y además comprar un radito, ¿va? Sí, claro. Sí. ¿Qué quisiera usted? Oiga. qué Morirme tremendo. nada más. ¿Cómo? No, pero, bueno, yo también, pero ¿qué quisiera usted? ¿Un Pero reconocimiento voy a retroceder porque no lo adecuado? escuché bien. Mira, ya me lo... Eso que dice. Ah, bueno. ¿Qué quisiera Sí, usted? vivo de la pensión nada más. Pero la pensión del seguro no me da para comer y además comprar un radito, ¿va? Sí, claro. ¿Qué quisiera usted?
Morirme nada más. Morirse. No, pero bueno, yo también. Pero, ¿qué quisiera usted? Esta entrevista, amigos, se la hace esta periodista a creo que un mes antes de que don Leonardo falleciera. Reconocimiento adecuado. Mira, ya me lo hicieron. El Bueno, me reconocimiento. lo hicieron en la asamblea, Sí, junto con nombrándome otros miembros. comunicador. Sí, junto con Willy Maldonado, Aida Mancía. Fue todo un evento muy bonito. Distinguido. Y posteriormente a eso, la ASDER me hizo un reconocimiento, un homenaje ahí en una fiesta con motivo del Día de la Radiodifusión. Y no quise decir nada ahí. Estaba Tony Saca de presidente y asistió al evento ese en que me dieron un pergamino. ¿Ah? Pero mejor no les dijo nada. Sí, qué tremendo. No, yo tenía ganas de echar una puteada general ahí, ¿Y por qué no le echó? A todos, ¿eh? porque Fíjense estaban que, mis... amigos, en honor a este gran talento, yo estaba antes de hacer este podcast queriendo también con el respeto de Leonardo Heredia y en su memoria, aquí lo estamos viendo, vea, en la época de juventud de él, en los albores de la radio, en los albores de la televisión acá. Y fíjense que el poema que es tan maravilloso, vamos a tratar de ver si nos sale, lo van leyendo, si gustan, aquí se los dejo también en la pantalla. Hijueputa. El subdesarrollo de El Salvador no se limita al aspecto económico, industrial y agrícola. Comprende también la cultura y la educación. Su reducido léxico le obliga a usar la misma palabra con distintas acepciones. Por ejemplo, la palabra puta o el hijueputa. Hijueputa puede ser una frase de cariño. La madre, refiriéndose a su propio hijo, dice: es que es lindo el hijueputía. De admiración: ese es clase de hijueputa. De desprecio: se cree un gran hijueputa y no es más que un hijueputía, hombre. De apremio: dale, hijueputa. De reproche a uno mismo, como cuando al cometer un error se dice: ay, si seré hijueputa. Sirve para designar a una persona cuyo nombre se ignora. Mira, ¿quién era el hijueputa ese que iba contigo? Pregunta que bien puede tener como respuesta: el hijueputa de mi hijo. Se emplea en sustitución del pronombre nosotros. Los 5 hijueputas que íbamos pa'l puerto cuando de repente un hijueputa Quilio que nos para ahí. Se usa también como un cordial saludo. Hola, hijueputa. ¿Qué te habías hecho? Nada, hijueputa. Denota alegría. Hijueputa, sin masito le doy al gordo. O de susto: hijueputa, sin masito le doy al otro carro. El ser cierta clase de hijueputa es garantía de honorabilidad. Por eso decimos: yo no soy esa clase de hijueputa. También la cantidad y calidad pueden ser garantes de una promesa. No me vas a enganchar. No, hombre, no soy tan hijueputa como para eso. Es cuestión de tonalidades, de modulación, de intención al decir la frase. Y también existe un hijueputa dicho en una forma muy especial, porque cualquier hijueputa guanaco se parte la madre con el más hijueputa. El hijueputa de insulto suele magnificarse con alguna cifra, que no solo pretende incluir en la puteada a toda la ascendencia de quien recibe el insulto, sino hacerla más grande en dimensión de tiempo y más sonora. Entonces el salvadoreño suele decir: hijo de 69.894 putas. Cuando no se dispone de tiempo para recordar a tantas generaciones, se abrevia diciendo: hijo de la gran puta. Entre más hijo de puta, más importante es una persona. ¿Con quién arreglaste el asunto vos? Achis, yo hablé con el mero hijo de putón. El siguiente diálogo entre dos salvadoreños que se encuentran en una cafetería en el momento en que entra una muchacha ilustra mejor cómo es que las diferencias en el tono, el ritmo y el volumen cambian diametralmente la acepción de la palabra. Mira, hijo de puta, qué buena esa puta que va entrando. No jodas, hijo de puta, si esa puta no es puta. ¡Ah, la gran puta! Y si no es puta, con esa cara de puta que tiene, entonces, ¿qué puta es? Pues hijo de puta.
El hijo de puta acompaña al salvadoreño incluso en los momentos de consternación. A la gran puta. Así es que se murió, ¿no? A todo mundo se le perdona ser hijo de puta, solamente se le pide no abusar. No seas tan hijo de puta. Si no te cuesta nada, haceme el cachete, hombre. ¿Cómo el salvadoreño acepta de plano su condición de hijo de puta? Cuando lo insultan, lo único que hace es regatear la cantidad. Vos no sos más que un hijo de puta. Ah, chis, más hijo de puta será vos, cabrón. El hijo de puta de desprecio no es más que un pobre hijo de puta. Bueno, aquí no se trata de agotar todas las acepciones, pero cualquier hijo de puta guanaco bien nacido, con seguridad que puede agregar cuando menos un par de puteadas más. Este poema, el Charada, no se lo he escuchado tampoco a Leonardo y vamos a tratar de declamarlo. Pues si es que el janiche del Chema estaba todo amelarchado, bien achorcholado, porque su china la Chave se había marchado de puro capricho pachalate con el Chelechente. De la gran melarchía se puso Cherche y bien pechistío. Ya ni las chengas le pasaban el buch, se le atoraban haciéndole huehuecho. Estaba tan achicopalado que ya ni chuleaba cholinas, andaba todo desguarranchado y ni los talaguaitazos de chaparro le bajaban la chorcha. Taba que ni cachaba ni pichaba, parecía deschavetado. Pues chis, se dijo un día, son chingaderas achicopalarse. Me voy pa' Chalate y a la chingada con el achique y la chorcha. Agarró sus tiliches y chunches, volvió un solo chingaste el cuchito que tenía su chumazo de chimbimbas, junto a algunas chullas, se enchutó una cachucha y la chumpa acolchada y salió hecho un cachinflín en una garnacha toda desconchinflada, donde un su cuatacho, que era chafarote, de la chichera y que antes había sido de la choricera en tiempos del chuchumbo Osorio. Bueno, la verdad que no lo he leído tampoco este poema, pero sí está maravilloso. Sigamos con la parte final. Sí, Jalva. ¿Cómo se siente ahora? Decepcionado, no valió la pena toda mi vida. Yo creo que sí. Sí, claro. ¿Por qué cree eso? Yo creo Don que Leonardo, sí. no puede Es más ser. que le hice un gran daño a este país Por la radio. al fundar una emisora como la femenina, que esa sí es puritita y chura mía. Ahora todas, absolutamente todas las emisoras, incluidas las evangélicas, son una copia de la femenina. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es así brevemente el formato? ¿Por qué piensa eso? Todas además incitan a la violencia. Incitan a la violencia, las radios. Ármate con las armas de Dios y venzamos el mal, porque Dios es poderoso y va a aniquilar y a hacer papillas a todos los hijueputas que están gobernando. Hay mucha esto violencia en tiene la toda la música, razón, en la locución, Leonardo. en el Y mensaje. en otras te hablan de sexo. Monos hijueputas que todavía no saben ni volarse la paja, dando consejos sexuales a las bichas de los colegios, ¿va? En estos momentos que está ya usted Mira qué interesante. fuera Martín, de fíjate ese que ambiente. al final, toda ¿Cree lo usted que hemos que ha escuchado recibido un de la viva reconocimiento voz de de parte de la Leonardo gente? Heredia, ¿O cree que ya lo olvidaron? Creo que él nos ya me está diciendo olvidaron. cómo percibe quedado que la frutos. radio, con Ahí. estas por eso transmisiones, le digo. hablando incluso Que de Ahí las queda radios Willy evangélicas que Maldonado incitan ya a con violencia. doctorado honoris causa. Ahí queda Rolando Orellana, ex director, porque ya renunció a eso, se dedicó a otras cosas, de 50 emisoras en los Estados Unidos. Ahí queda Sergio Gallardo. ¿Hay alguna mujer que sobresalió en aquel momento? Así que yo puedo decir que contribuí a su hechura, no ninguna. No. ¿Y ahora ha oído usted?
¿Ahora usted tiene alguna referencia a algún locutor bueno? Oigo mejor ¿O periodistas? que todos los locutores, que todos los disc-jockeys varones. La voz estrella de Radio Nacional, Otto Salamanca, ese sí es hechura mía, ¿no? Yo le enseñé los principios de la locución. Bueno, Leonardo Heredia, Qué sido una charla la muy importante. plática con Leonardo Heredia. ¿Cómo se podría definir en una frase Leonardo Heredia? Como un arrepentido de haber dedicado su vida a una industria que se ha vuelto tan sucia como la radiodifusión. Sí, fíjate que me ha sorprendido. ¿Cómo Marvin. ve el futuro de la radio? Totalmente dominado Ajá. y consecuentemente Marvin se encuentra en este momento en la cabina de la radio y está escuchando el término de este podcast, en donde toda la información que busqué para hacer este podcast, hablar sobre la historia de Leonardo Heredia, que te resumo rápido, Marvin. Él nació en 1930. A los 6 meses de haber nacido aquí en el país, se lo llevan para México. En México vive hasta los 6 años. Su padre es mexicano, su madre es migueleña. Hablo como que están en vida, pero lógicamente que ellos fallecieron. El caso es que su padre fallece muy a temprana edad. Él se queda prácticamente haciendo de las suyas, se convierte en una persona que se va para San Francisco, en Estados Unidos. Ahí en San Francisco aprende electrónica, viene para México a los 16, 17, 18 años. Es parte de los que arman los transmisores de la XEW, la Catedral de los Locutores de México. Y de tener la capacidad este hombre de armar analógicamente los transmisores, los amplificadores de señal para transmitir las señales de radio, y también los aparatos que se usan en la radio y que los hacía analógicamente, adaptando la ecualización de acuerdo a cada voz de los locutores de ese momento, la XEW, hablando a mediados del siglo, de los años 40, 44, 45, 46, 47, por ahí. Y luego regresa en Guatemala, tiene mucha actividad, luego aquí en El Salvador. La verdad que es toda una vida. Y realmente al final cómo desenlaza esta entrevista, que igual como ustedes que están escuchando este podcast, yo esta entrevista no la había escuchado para eso, para tener la cuestión esta de sentir el factor sorpresa y poder transmitir lo más emocionalmente posible el podcast a ustedes. Y me doy cuenta de esto que está diciendo él. Oiga, limpiado por las mujeres. ¿Qué es El Salvador para usted? Es un país interesante, demasiado violento para mi gusto y demasiado ignorante. Un hombre que vivió en México, Estados Unidos, también estuvo radicado en Guatemala, vivió muchos años en Costa Rica, también un par de fechas también, ¿verdad? Allá en Honduras. Para satisfacción, sobre todo, de los dueños de los medios de comunicación. Es interesante antropológicamente visto, nada más. ¿Pero qué le hace falta entonces para comenzar a despegar culturalmente? El Salvador. Ya nada, ya no espero nada, ya no deseo nada. Ya lo único que espero es que la hora final, la hora suprema, llegue lo más pronto posible. Oye, y ahí termina la entrevista. Esta entrevista la concede pues que unos casi como a menos de un
de un mes de fallecer. Bien, gracias amigos, de verdad que no me esperaba el final de esto, pero así es la vida de Leonardo Heredia, un gran ícono para nosotros acá en nuestro país.